Después de que mi marido, Roger Wilson, desapareció sin dejar rastro, no dejó nada más que una montaña de deudas y una niña llorando en mis brazos. Los cobradores llamaron a la puerta, destrozando todo lo que encontraban. No tuve más remedio que llevarme a mi hija, Alicia, y vivir huyendo, escondiéndome de un sitio a otro. Durante 30 largos años, trabajé incansablemente, día y noche, sin pausa ni queja. Pagué cada centavo de esa deuda, amasé una modesta fortuna y crié a Alicia hasta convertirla en una mujer fuerte y capaz. La vi construir su propia vida, empezar una carrera y finalmente sentar cabeza. Justo cuando pensé que finalmente podría disfrutar de una jubilación tranquila, un vídeo llegó a mi bandeja de entrada y destrozó todo lo que creía saber. Allí estaba él, Roger, el hombre que desapareció de nuestras vidas. Sentada a su lado estaba Eva, la mujer que una vez destrozó a mi familia. Y allí, acurrucada cariñosamente en los brazos de Eva, estaba Alicia, mi hija, llamándola mamá, con la calidez y la ternura que una vez creí reservadas para mí. Había planeado usar mis ahorros para comprarle una casa nueva a Alicia. Pero, ¿ahora? Ya no hace falta. Un hogar construido sobre mentiras y traiciones no es uno del que quiero formar parte nunca más. A medianoche, Alicia finalmente llegó a casa con su esposo, Alexander, y su hija, Emma. Escuché el ruido afuera cuando entraron. Momentos después, Alicia tocó a la puerta de mi dormitorio. Mamá, ¿sigues despierta? Emma tiene hambre. Si aún no te has dormido, ¿podrías prepararle algo de comer? Había estado esperando toda la noche, tenía buenas noticias que no podía esperar para compartir con ellos. Mientras le respondía a Alicia y comenzaba a levantarme de la cama para ponerme los zapatos, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Sin pensarlo, lo recogí. Era un mensaje de mi amiga de toda la vida, María. Me los encontré hoy, tienes que saberlo. Inmediatamente después del mensaje apareció un vídeo repentino. Antes de poder mirar más de cerca, mi pulgar golpeó accidentalmente la pantalla y el vídeo comenzó a reproducirse solo. En la pantalla estaba Alicia, que se suponía que estaría trabajando hasta tarde, acurrucada en los brazos de otra mujer, luciendo tierna y relajada. Entonces vi el rostro de la mujer, y al hombre sentado a su lado. Sentí una opresión en el pecho. Mis pupilas se contrajeron. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo mientras jadeaba, apretando la mano con fuerza contra el pecho. Aunque el tiempo había grabado líneas en su rostro, reconocí al hombre inmediatamente. Roger Wilson, mi marido, que desapareció hacía más de 30 años. Y sentada a su lado estaba Eva, la mujer por la que una vez supo pero que nunca tuvo. No importa lo viejo que sea, reconocería esa cara incluso si estuviera reducida a cenizas. Roger, quien nos abandonó a mí y a nuestra hija para huir de sus deudas, quien desapareció de nuestras vidas sin siquiera mirar atrás, había reaparecido de la manera más brutal imaginable. Pero lo que más me impactó fue lo familiar que parecían Alicia con ellos en ese vídeo. Como si lo hubiera sabido desde siempre. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba ella tan cómodamente apoyada contra Eva, de entre todas las personas? Mi mente se quedó en blanco. Sentía un peso insoportable en el pecho y el corazón me latía cada vez más rápido. Afuera, Alicia notó que aún no había salido. Al oír movimiento adentro, empujó la puerta. Mamá, si estás despierta, ven. Emma se muere de hambre. Ella no terminó la frase. Su mirada se posó en el teléfono tirado en el suelo, con la pantalla aún encendida. El vídeo se detuvo justo en el momento en que Alicia miró a Eva y la llamó mamá. Respiré profundamente, cogí el teléfono y se lo tendí. ¿Podrías explicarme esto? Y no me digas que ese hombre no es tu padre. Hace 30 años, después de que Roger acumulara enormes deudas, nos abandonó a mí y a nuestra hija de un año sin previo aviso, desapareciendo en el aire para escapar de los acreedores. A lo largo de los años intenté encontrarlo, pero solo se comunicaba con nosotros cuando tenía ganas, una carta ocasional sin remitente, una actualización vaga antes de desaparecer nuevamente. Los cobradores de deudas no pudieron encontrar a Roger, por lo que vinieron a buscarme a mí, insistiendo que yo era el responsable ya que los préstamos se tomaron después de nuestro matrimonio. Pasé años pagando por sus problemas.
Y en la última década, ni siquiera había oído hablar de él. Había dado por hecho que estaba muerto. Pero ahora allí estaba, vivo y bien, de nuevo en la vida de mi hija, desfilando con la misma mujer que una vez había destrozado a mi familia. Fue como una bofetada en la cara. Si Roger hubiera tenido siquiera un ápice de responsabilidad, nunca se habría alejado de su esposa y su hijo durante más de 30 años. Nunca olvidaré aquellos años, los incesantes golpes a mi puerta, las amenazas, el miedo, la humillación. Esos días todavía me persiguen. Siempre lo harán. Alicia, al darse cuenta de que ya no podía ocultarlo, finalmente confesó. Pero su tono, casual, casi indiferente, daba la impresión de que todo era perfectamente razonable. Mamá, hace poco que me puse en contacto con papá. Han pasado tantos años, lo que sea que haya pasado entre ustedes, ¿no puedes dejarme al margen? Dijo que no tenía opción cuando se fue. Se arrepiente de haberme abandonado y quiere recuperar el tiempo perdido. Simplemente no te lo dijimos porque sabíamos que te enojarías. La forma en que lo dijo, como si no fuera gran cosa, me hizo cuestionarme, ¿estaba exagerando? ¿Estaba mi ira fuera de lugar? ¿Realmente había olvidado cómo eran nuestras vidas después de que su padre se fue? Cuando Roger desapareció, yo seguía sin trabajo. Había dejado mi trabajo estando embarazada y aún no había vuelto. Alicia apenas tenía 1 año. Los cobradores de deudas entraron en masa, exigiendo dinero que yo no tenía, porque Roger ya había vaciado nuestra cuenta bancaria antes de desaparecer. Se llevaron todo lo de valor de nuestra casa. Y cuando eso no era suficiente, volvían una y otra vez, irrumpiendo, gritando y exigiendo. Cuando no podía pagar, simplemente se instalaban en nuestra casa, destrozando lo poco que nos quedaba, volteando ollas y sartenes, rompiendo platos solo para intimidarme. Esa pesadilla duró casi 6 años. Crié a Alicia sola, trabajando en 3 empleos solo para sobrevivir, solo para pagar la deuda que él dejó. No fue hasta que Alicia empezó la primaria que logré saldar la mayoría de las deudas importantes. Solo entonces la casa por fin volvió a sentirse tranquila. ¿Realmente había olvidado todo eso? ¿Has olvidado cómo sus compañeros de clase la perseguían por el patio de la escuela, burlándose de ella llamándola la hija del holgazán? ¿Has olvidado aquellas noches cuando cualquier ruido fuerte en la puerta la hacía entrar en pánico, pensando que otro cobrador de deudas había venido a amenazarnos? ¿Has olvidado las lágrimas, la rabia, las palabras que una vez gritó, que odiaba al cobarde que nos abandonó? Ella debió haberlo visto todo en mi cara, la incredulidad, el dolor, la furia, porque antes de que pudiera decir una palabra, saltó. Todo eso ya es cosa del pasado. Y además, solo quiero volver a sentir el amor de un padre. No puedes esperar que renuncie a eso, ¿verdad? No puedo creerlo, murmuré para mí. Lo di todo por criarte, ¿y esto es lo que tienes que decir? Entonces, ¿todos estos años tu padre estuvo desaparecido? ¿Estuvo con Eva Taylor? Bajé la mirada para mirar mis manos ásperas y agrietadas, desgastadas por décadas de trabajo y sacrificio. Sin embargo, en ese vídeo, las manos de Eva estaban suaves y bien cuidadas, intactas tras un solo día de penurias. Mamá, dijo Alicia con sequedad, como si fuera lo más obvio del mundo, papá y Eva estuvieron enamorados desde el principio. Él solo se casó contigo porque estabas embarazada. Fuiste tú quien separó a una pareja que se amaba de verdad. Si no fuera por ti, papá no habría tenido que desaparecer durante tantos años y perderse de mi vida. Fuiste tú quien nunca lo dejó ir. Al oírla defenderlos con tanta pasión, no pude contener la furia que me invadió. Levanté la mano y casi la golpeé en un ataque de ira. ¿Me vas a pegar? Alicia me miró la mano con incredulidad. El ruido atrajo a Emma y a Alexander a la habitación. Emma no lo dudó, corrió directamente hacia mí, lanzando sus pequeños puños contra mis piernas una y otra vez, gritando con cada golpe. Eres una abuela pésima. Te odio. Tratas mal a mi mamá. Eres una abuela terrible. Me gusta más Eva. No me gustas. Eres vieja y fea. Alexander permaneció allí torpemente, sin hacer ningún intento de detenerla. Mi corazón se hundió. En ese momento, lo comprendí,
cruel y claramente. Para ellos, siempre había sido solo una forastera en esta casa. Fui yo quien crió a Alicia sin ayuda de nadie. Cuando se casó y se dedicó por completo a su carrera, fue natural que me llamara para ayudarla a criar a Emma. Pasé toda mi vida trabajando, sacrificándome, dándolo todo. Y al final crié dos almas desagradecidas. Extendí la mano para apartar a Emma con cuidado. Apenas la toqué, pero se tambaleó y cayó de espaldas, profiriendo un gemido dramático y ensordecedor. Alicia me lanzó una mirada furiosa y corrió a tomar a su hija en brazos, con los ojos rojos de ira. Papá tenía razón, espetó. Siempre explotas como un loco histérico cuando las cosas no salen como quieres. ¿Y qué si Emma te pegó un par de veces? Es solo una niña. Con razón papá te dejó por 30 años. La miré atónito. No podía creer que esas palabras crueles y desgarradoras hubieran salido de la boca de mi propia hija. ¿Entonces ahora dices que es mi culpa que tu padre nos abandonara? Un destello de culpa cruzó el rostro de Alicia, pero aún así habló con frialdad, a la defensiva. No me refería a eso. Solo digo, lo hecho está. ¿Puedes dejar de montar un escándalo? Pero ya estaba demasiado cansado, demasiado herido, para discutir más con ella. Dame el número de teléfono de Roger. Se quedó paralizada. Toda su postura cambió, de repente, alerta, cautelosa, desconfiada. Mamá, no estarás planeando ir tras papá y Eva, ¿verdad? Respiré hondo. No podía creer lo tonta que se había vuelto mi hija. Pagué las deudas de tu padre durante décadas. Ahora que ha vuelto, ¿por qué no debería pedirle lo que me debe? La amargura en mi corazón era sofocante. Todos esos años de sacrificio, reducidos a nada ante sus ojos. Y Alicia, sin dudarlo, le espetó, no tienes derecho a pedirle nada. Tú elegiste pagar esas deudas. Solté una risa amarga, mirando a la hija que creía conocer. En ese momento me di cuenta de que en realidad nunca la había conocido. La crié durante más de 30 años, pero en su corazón no podía compararme con un padre que nunca había movido un dedo por ella. Ya estaba terminado. Vete, dije con la voz temblorosa de furia. No quiero volver a verte. Esta es mi casa. Si alguien se va, eres tú, replicó Alicia, desafiante y sin complejos. Ella estaba segura de que no iría, convencida de que no tenía ningún otro lugar al que recurrir. Cuando se casó, vendí mi antigua casa para ayudarla a comprar una nueva. Así fue como terminé viviendo aquí con ellos. Y para entonces, ya había agotado mis ahorros pagando las deudas de Roger. Ella sabía todo eso. Por eso ahora se sentía tan segura, por eso podía echarme sin pensarlo 2 veces. Dejé escapar un suspiro largo y cansado. Hoy temprano, había planeado contarle a Alicia algo maravilloso cuando llegara a casa. Que todas las deudas de Roger después de nuestro matrimonio se habían saldado hacía años. Que una inversión que hice hace unos años se había disparado en valor. Que no solo estaba finalmente libre de deudas, sino que ahora tenía más que suficiente para comprarle una casa más grande, tal vez incluso un auto nuevo. Pero, ¿ahora? Ahora, nada de eso importaba ya. Patricia, no te lo tomes a pecho. Alicia solo estaba molesta, no lo decía en serio, intervino Alexander finalmente, intentando suavizar las cosas. La miró fijamente, instándola en silencio a que se detuviera. Pero a Alicia le importó un bledo. Volteó la cabeza y se burló, completamente imperturbable ante la idea de que me fuera. ¿A dónde podría ir? Si no la apoyara y no la dejara quedarse con nosotros, sería solo otra anciana solitaria atrapada en una residencia de ancianos. La miré fijamente, con las manos apretadas, obligándome a mantener la compostura. Después de una larga pausa, hablé en voz baja, con un tono amargo en mi voz. Está bien. Me voy. Había luchado toda mi vida, pensando que por fin podría pasar mis últimos años rodeada de mi familia, disfrutando de la alegría de tener nietos. Pero al final, solo hizo falta un exmarido irresponsable y una hija desagradecida para destrozarlo todo. Mi vida se había convertido en el remate cruel y retorcido de un chiste del que nadie se reía.
No dije nada más. Delante de los tres, personas a quienes una vez consideré familia, me di la vuelta y empecé a empacar mis cosas. Ninguno intentó detenerme. Simplemente se quedaron allí, observándome mientras guardaba los pedazos de mi vida en una maleta. Cuando estaba lista para salir por la puerta, Alicia de repente me llamó. Mamá. Por un instante, se me ablandó el corazón. Casi me doy la vuelta. Después de todo, seguía siendo mi hija. Había puesto todo mi empeño en criarla. ¿Qué madre podría dejar de amar de verdad a su hija? Pensé que tal vez, solo tal vez, me pediría que me quedara. Me equivoqué. Me di la vuelta justo a tiempo para oírla decir, puedes irte, pero no molestes a papá. La leve sonrisa que se había formado en mis labios se congeló. No dije nada mientras cerraba la puerta de golpe. Y justo cuando la puerta se cerró, oí sus voces desde adentro. Cariño, ¿de verdad vamos a dejar que tu mamá se vaya así como así? ¿De qué preocuparse? ¿Lleva encima unos $200? ¿A dónde irá? Es solo para darle una lección. Mañana volverá arrastrándose. Afuera, solté una risa amarga. Así que esto es lo que mi hija pensaba de mí. En cierto modo, Alicia no se equivocaba. En realidad, no llevaba más de $200 en efectivo. Casi todos los meses, la mitad de mi sueldo de jubilación se destinaba a ayudarla a pagar la hipoteca. El resto cubría la compra y los gastos básicos. Esa noche, terminé registrándome en un motel ruinoso por $50 la noche. El lugar era viejo, la habitación húmeda y mohosa, y la cama crujía con cada movimiento. Apenas dormí. Mis sueños llegaban en fragmentos irregulares e inquietos, recuerdos del pasado que me esforzaba tanto por enterrar. En el sueño, yo estaba sosteniendo en mis brazos a una joven Alicia, rogando a los cobradores de deudas de nuestra puerta por más tiempo, implorando clemencia. En aquel entonces, dormir era un lujo que no podía permitirme. Me levantaba antes del amanecer todos los días, trabajando en 3 empleos solo para llegar a fin de mes. Solía atar a Alicia a mi espalda con un cabestrillo de tela mientras trabajaba, y solo cuando tuvo edad suficiente para ir a la guardería local pude por fin respirar. Me abrí paso a través de esos años infernales. Pagué cada centavo de la deuda de Roger. Y ahora, justo cuando creía que lo peor había pasado, reapareció. La imagen del vídeo apareció de repente en mi mente otra vez, despertándome bruscamente. Me incorporé y revisé mi cuenta bancaria. Entonces vi la alerta del calendario, mi recordatorio mensual para transferir dinero a la hipoteca de Alicia. Lo miré fijamente por un momento, luego pasé tranquilamente mi dedo por la pantalla y lo borré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una leve y frágil sensación de alivio. Me levanté, decidido a empezar de cero. Lo primero que hice fue comprarme un teléfono nuevo. El viejo tenía casi 8 años, era un regalo de cumpleaños que me había comprado. Alicia mencionó una vez comprarme uno nuevo, pero le dije que no malgastara el dinero y nunca volvió a mencionarlo. Así que el viejo teléfono se quedó conmigo, hasta ahora. Después de conseguir el nuevo teléfono, llamé a un agente inmobiliario. Quería ver apartamentos listos para mudarse, completamente amueblados y fáciles de instalar. Lo que no esperaba era encontrarme con Roger y Eva. Aún más irónico, estábamos mirando exactamente la misma propiedad. Por algo dicen que nada arde más que el odio cuando se enfrentan enemigos. Ese momento por fin había llegado. Eva apareció de la nada, aferrada al brazo de Roger, tan radiante y satisfecha como siempre. Ya tenía más de 50 años, igual que yo, pero de alguna manera aún parecía la princesa consentida que había sido hacía 3 décadas, intacta ante las dificultades, radiante tras años de indulgencia. El agente inmobiliario, claramente intentando aumentar el precio, hizo un espectáculo delante de mí. Estos dos acaban de regresar de Alemania. Planean firmar el contrato hoy. Solté una risa fría, con los ojos fijos en Roger. ¿De verdad? ¿Desde cuándo pueden viajar al extranjero los delincuentes que evaden deudas? Eva no se inmutó. Apretando el brazo de Roger con fuerza, como si estuviera reclamando algo, espetó. Patricia,
Han pasado décadas. ¿No puedes soltar ya a mi marido? ¿Tu marido? Me acomodé un mechón de pelo tras la oreja con naturalidad y la miré a los ojos. Eva había malinterpretado una cosa, no me quedaba nada para Roger más que desprecio. Pero eso no significaba que perdería la oportunidad perfecta de burlarme de ambos. ¿Estás segura de que es tu marido? Porque la última vez que lo comprobé, cuando Roger desapareció, seguíamos legalmente casados. Y durante todos estos años, nunca solicité el divorcio. La miré de nuevo. Entonces, ¿pasaste todo este tiempo aferrándote al marido de otra y aún tienes el valor de actuar con orgullo por ello? Por supuesto, Roger no se quedaría de brazos cruzados mientras insultaban a su querida Eva. La abrazó con el ceño fruncido por la indignación. Patricia, admito que desaparecer sin decir palabra estuvo mal. Pero estoy aquí para formalizar nuestro divorcio. No pude evitar reírme en su cara. Claro que quiere el divorcio, ahora que he pagado hasta el último centavo de la deuda que dejó. Ni un segundo antes. Que se divorcie, maldito sea. Pero cada dólar que gasté en limpiar su desastre, cada año de mi juventud que desperdicié cargando con la carga que abandonó, lo quiero de vuelta. Bien. ¿Quieres el divorcio? Entonces empieza por pagarme todo lo que te pagué durante los últimos 30 años. Hasta entonces, olvídalo. Roger me miró como si hubiera esperado eso. No has cambiado nada. Sigues pensando en el dinero. Apreté tanto la mandíbula que pensé que se me romperían los dientes. Cualquiera podría acusarme de materialista, cualquiera menos él. Un hombre que desapareció tras cargarme con sus deudas, que dejó a una madre primeriza a su suerte ante una avalancha de acreedores, no tenía derecho a decir ni una palabra. Todos los años de humillación, sacrificio y rabia silenciosa estallaron en ese momento. Mis ojos se posaron en una escoba apoyada en la pared del patio trasero. De un solo paso, la agarré y me lancé directo hacia Roger. Bastardo. ¿Quién demonios te crees que eres para juzgarme? ¿Tienes el valor de volver ahora? Sufrí por ti, trabajé arduamente por ti, recogí cada pieza rota que dejaste atrás, mientras jugabas a las casitas con tu ama. Estuviste desaparecido durante 30 años, ¿por qué no te quedaste muerto? Parecía estar perdiendo todo el control, blandiendo la escoba con todas mis fuerzas y la furia brotando con cada golpe. Roger corría por la habitación, tropezando y esquivando, completamente abrumado. Nadie se atrevió a detenerme. No fue hasta que finalmente dejé salir algo de mi ira y me quedé allí, jadeando y temblando de rabia. Y justo en ese momento, entró Alicia. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Alicia corrió al lado de Roger, protegiéndolo como si él fuera el atacado, su rostro lleno de preocupación por él, y nada más que asco y furia cuando me miró. Desde que salí de casa ayer, no me había enviado ni un solo mensaje. Ni una palabra de preocupación. Pero ahora, por Roger, había aparecido en plena jornada laboral, dejándolo todo. Padre e hija permanecieron unidos, mientras Eva, que momentos antes se había contentado con permanecer de pie con aire de suficiencia, ahora se acercaba tranquilamente. Casi como para provocarme aún más, Alicia deliberadamente deslizó su brazo por el de Eva y se apoyó en ella con exagerada intimidad. «Mírate, mamá», espetó. «Mira la escena que estás armando. Eva es tan dulce y elegante, y tú, te comportas como una loca chillona». Ella miró fijamente a su alrededor y luego añadió en tono sospechoso, «¿Seguiste a papá hasta aquí a propósito solo porque descubriste que iba a comprar esta casa?» ¿Comprar una casa? Solo entonces recordé por qué estaba allí. Miré con disculpa al joven agente inmobiliario que me acompañaba. Ignorando completamente a Alicia, saqué mi tarjeta bancaria y se la entregué al agente. «Me quedo con la casa. Podemos finalizar el pago y firmar el contrato ahora. Y, por favor, pídanle a esta gente irrelevante que se vaya de mi casa». El administrador de la inmobiliaria parpadeó, atónito por mi decisión y aparente riqueza. Dudó, sin saber si aceptar la tarjeta. «Señora, ¿no quiere negociar primero el precio con el vendedor?» Alicia soltó una carcajada, pensando que era un farol. «Mamá, por favor. Apenas tienes $200.
deja de hacerte la importante. No les hagas perder el tiempo, papá ya está pensando en comprar esta casa. Eva también me miró con abierto desdén. Patricia, todos estos años y sigues igual, siempre necesitando ganar, siempre tan obsesionada con salvar las apariencias. No tenía intención de contarle a Alicia sobre mis inversiones, cómo se habían revalorizado, ni que su hipoteca estaba en peligro de impago porque ya no la pagaba. En cambio, simplemente señalé a Roger. Claro que tengo dinero. Recuerdo cada centavo de la deuda que pagué por Roger a lo largo de los años. Si quiere el divorcio, que me lo pague primero. El joven agente que estaba a mi lado, visiblemente incómodo con el modo en que me trataban, intervino en mi nombre. Si nunca se divorciaron legalmente, ella podría presentar una demanda y exigir una compensación por todos esos años de bienes conyugales. El rostro de Eva se sonrojó, luego palideció, con una expresión que oscilaba entre la vergüenza y la incredulidad. Se volvió hacia Roger con una mirada llena de silenciosa súplica. Veamos cuánto la ama realmente, lo suficiente como para mantenerla sin nombre, sin título. Pero antes de que Roger pudiera decir una palabra, su hija intervino nuevamente para defenderlo. Mamá, por favor, para. Somos familia. ¿Por qué tienes que hablar de dinero? ¿No puedes pensar en mí ni por un momento? Me reí, fría y agudamente. Lo único que quería era partirle la cabeza y ver qué clase de basura se movía allí dentro. Roger, para su crédito, aún conservaba algo de dignidad. Al ver la expresión suplicante de Eva, finalmente sacó un cheque del bolsillo y me lo ofreció. Sé que te debo. Este es un cheque por 1 millón. Considéralo mi manera de enmendar las cosas. Alicia parecía que estaba a punto de decir algo, pero en el momento en que sus ojos se posaron en ese cheque, se quedó en silencio. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Ya estaba calculando cuánto dinero podría conseguir. Pensaba que tomaría el cheque y, como antes, le devolvería hasta el último centavo. No le di la oportunidad. Tomé el cheque sin decir palabra, me volví hacia el agente y le dije, adelante. Vamos a procesar el pago y a firmar el papeleo. Luego me volví hacia el resto de ellos. ¿Por qué sigues aquí parado? ¿Esperando a que te eche? Roger me miró y luego suspiró. Patricia, vayamos al juzgado la semana que viene y hagamos oficial el divorcio. No respondí. Él no sabía que 10 años después de su desaparición, yo ya había ido a los tribunales y solicitado el divorcio por muerte presunta. Legalmente hablando, no estaba divorciada. Estaba viuda. Asentí con desgana para despachar a Roger, fingiendo estar de acuerdo. En cuanto él y Eva se fueron, Alicia, al darse cuenta de que no tenía intención de hablar con ella, se dio la vuelta y se marchó también. Aunque el apartamento estaba completamente amueblado y listo para mudarse, aún quedaban muchos elementos esenciales por comprar. Afortunadamente, el joven agente inmobiliario que me había ayudado antes se quedó y se encargó de todo, corriendo conmigo de una habitación a otra, ayudándome a desempacar y organizar. Cuando finalmente todo estuvo en su lugar, ya era pasada la medianoche. Al verla empapada en sudor, trabajando incansablemente sin quejarse, sentí una punzada de culpa. Tenía más o menos la misma edad que mi hija, y sin embargo, ¿qué diferencia? ¿Cómo terminé criando a una niña tan desagradecida? Le pedí a la joven su información de contacto y le dije que me diera un número de cuenta bancaria para poder transferirle $1000 extra como agradecimiento. Pero ella se negó rotundamente. Dijo que su comisión era más que suficiente y que no podía aceptar más. Insistí, pero ella no cedió. Al final, me rendí. Después de despedirla, me di una ducha larga y finalmente me tumbé en el nuevo colchón Simmons que acababa de comprar. Era suave y mullido, mucho más cómodo que la vieja y desgastada cama en la que había dormido durante años. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Sin sueños. Solo paz. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltado por un golpe fuerte e implacable en la puerta principal, tan fuerte que parecía como si alguien estuviera intentando hacerle un agujero. No lo abrí enseguida. En cambio, miré por la mirilla. Allí estaban Alicia, Alexander y la pequeña Emma,
parados en mi puerta con varias maletas y bolsos a cuestas. «Mamá, ¿de verdad este será nuestro nuevo hogar?», preguntó Emma dulcemente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Alicia se arrodilló y le acarició suavemente el pelo. «Claro que sí, cariño. Esta es la casa de la abuela. Y de ahora en adelante, también será la nuestra». Emma parecía un poco confundida. «Pero... Mami, ¿no dijiste que no te gustaba la abuela? ¿Por qué vivimos con ella ahora?». La expresión de Alicia se congeló por un segundo. Luego, rápidamente, cubrió la boca de Emma con la mano y bajó la voz. «No puedes decir eso delante de tu abuela, ¿de acuerdo? Y además, soy su única hija. Todo su dinero acabará siendo mío. ¿Por qué debería vivir sola en esta casa enorme mientras nosotras nos apretujamos en ese pequeño y viejo lugar?». Incluso a través de la puerta, sus palabras me revolvieron el estómago. No lo abrí. En lugar de eso, tranquilamente tomé el teléfono y llamé a la oficina de administración de la propiedad de la villa. «Hola, hay unos desconocidos merodeando afuera de mi puerta, intentando entrar a la fuerza. Por favor, envíen a alguien para que los saque y asegúrense de que no vuelvan a entrar a la propiedad». En cuestión de minutos apareció la seguridad. Desde detrás de la puerta, oí a Alicia gritar y protestar, cada vez con más fuerza. Pero cuando los guardias les advirtieron que llamarían a la policía si no se marchaban de inmediato, los tres no tuvieron más remedio que darse la vuelta y escabullirse, derrotados. Después de que echaron a Alicia y a su familia, ella empezó a inundar mi teléfono con mensajes. «Mamá, ¿de verdad eres tan cruel? Dije algunas cosas y ahora quieres cortar lazos conmigo para siempre. ¿Por qué nunca puedes ver las cosas desde mi perspectiva? Papá solo tiene una hija, yo. Él y Eva nunca tuvieron hijos. Si me mantengo cerca de ellos, su herencia acabará siendo mía. ¿De verdad te cuesta tanto tolerarlos por mí? Usaste el $1.000.000 de papá para comprar una casa. No dije ni una palabra. ¿Y ahora me guardas rencor? Bien. Solo no vuelvas arrastrándote a mí cuando estés viejo e inútil, rogándome que te cuide». No respondí ni un solo mensaje. Cuanto más callaba, más desquiciados se volvían sus mensajes, amargos, rencorosos, completamente fuera de control. Y aún así, viéndola desmoronarse así, no sentí nada más que alivio. Estaba loca de solo pensar que yo tuviera $1 millón. ¿Y si descubría que todavía había una cuenta de inversión considerable a mi nombre? Dios sabe lo codiciosa que se volvería. En ese momento, tuve que admitirlo, Alicia había heredado cada gramo del egoísmo de Roger. Esta familia estaba completamente rota. Cuando finalmente llegó la fecha del juicio que Roger había sugerido, no fui. No había oído ni una palabra de él. En cambio, fue Alicia quien intervino para defenderlo de nuevo, llamándome, llena de indignación. «Tomaste el dinero de papá, ¿por qué no te divorcias de él? Lo sabía. Sigues aferrado a él, ¿verdad? Eva ha sido tan paciente, permaneciendo al lado de papá todos estos años. Solo quiere que la reconozcan, ¿está tan mal?». Mantuve el teléfono alejado de mi oído, temeroso de romperse y terminar arrojando mi nuevo teléfono contra la pared. Esperé hasta que finalmente se quedó sin aliento y respondí con frialdad: «Alicia, ¿todos esos años que pasé criándote te destrozaron el cerebro? ¿Crees que Eva lo tiene difícil? ¿Y yo qué? ¿Ya olvidaste cómo te humillaron de niña, cómo se burlaron de ser hija de un vago? ¿Olvidaste que nunca tuvimos un solo día tranquilo en esos años? Mientras tu padre vivía una vida despreocupada con su amante, yo era quien pagaba cada centavo que debía, trabajando hasta el cansancio, criándote sola. ¿De verdad crees que fue fácil?». Se quedó callada unos instantes al otro lado de la línea. Pero su voz regresó, todavía llena de resentimiento. «Pero todo eso es cosa del pasado, ¿no? Pase lo que pase, sigue siendo mi padre de sangre. Eva es amable, solo intenta mantener unida a la familia. ¿Qué tiene de malo desear eso? Eso fue todo para mí. La gota que colmó el vaso». Me reí con frialdad. «¿Amable? ¿De verdad crees que Eva es una santa?
¿Crees que es casualidad que hayan vuelto a aparecer de repente, ahora, después de haber pagado todo y haberme forjado una vida cómoda? Se está acercando a ti porque te ve como un billete a un futuro más fácil. Sabe que fui yo quien hizo todo el trabajo sucio, y ahora quiere disfrutar de las recompensas, a través de ti. Piénsalo. ¿Por qué si no, una mujer estaría tan ansiosa por conectar con la hija de su antigua rival? ¿De verdad crees que hace esto por amor? Hice una pausa y luego le hice una última pregunta. Te lo voy a preguntar una vez, solo una vez. ¿A quién eliges? ¿A tu padre, o a mí? El silencio que siguió lo dijo todo. Alicia había tomado su decisión. Eligió a Roger, el hombre que nos abandonó durante 30 años y no le dio nada más que su apellido. Bueno, entonces. ¿Esos 3 millones en mi cuenta de inversión? No vería ni un céntimo. De acuerdo, dije. A partir de ahora, ya no eres mi hija. No vuelvas a llamarme mamá. No me contactes y no te acerques a mi casa. Colgué sin esperar respuesta. Luego, por si acaso, le envié el certificado de defunción legal que había hecho años atrás para Roger cuando solicité el divorcio. Tu padre ya murió. ¿De quién se supone que me voy a divorciar? ¿De un cadáver? Luego bloqueé todos los números y contactos vinculados a Alicia y su familia. Y así, sin más, los borré de mi vida. Ni siquiera tuve que imaginármelo, ya podía imaginarme la expresión de Roger al enterarse de que lo habían declarado legalmente muerto. Debió de ser una escena tremendo. Claro que intentaron venir a buscarme, pero la seguridad de la villa los detuvo en la puerta. Incluso si lograran entrar por la fuerza, no dudaría en llamar a la policía y acusarlos de allanamiento. Roger había pasado todos esos años escondido en las sombras, juntando algo de dinero sin ser visto. Ahora solo intentaba regresar, contar con el apoyo de Alicia en su vejez y finalmente darle a Eva la legitimidad que había anhelado durante décadas. Pero estaba muerto, al menos en teoría. Y hasta que esa situación se revirtiera, olvídate de comprar una casa, incluso el simple hecho de desenvolverse en la sociedad sería un problema. Pero lo que realmente no esperaba era hasta dónde llegaría Alicia para complacerlo. La noticia de mi mudanza de la casa de Alicia se extendió rápidamente. Nuestros antiguos vecinos hablaban de ello. La mayoría ahora menospreciaba a Alicia, la llamaban una sanguijuela ingrata, y muchos seguían en contacto conmigo por respeto y amabilidad. Naturalmente, escuché todo lo que estaba sucediendo allí. Resulta que, como Roger no podía comprar una casa bajo su actual estatus de muerto, Alicia lo invitó a él y a Eva a vivir en su casa. María, mi vieja vecina, me llamó en cuanto se enteró. Alicia es increíble. Si fuera mi hija, juro que ya la habría repudiado. Patricia, no dejes que te afecte. Trátala como si nunca hubiera existido. Estás mejor sin ella, de verdad. Le aseguré a María que estaba bien, charlé un poco para aligerar el ambiente y colgué. Alicia no tenía vergüenza de traerlos a su casa así. Que disfrute de las consecuencias de sus decisiones. Cuando finalmente se dé cuenta de lo que renunció, será demasiado tarde. Lo que ella no sabe es que Roger aún tenía una deuda pendiente de casi $1 millón de hace años, un préstamo personal que, legalmente, nunca fui responsable de pagar. Esa deuda había permanecido latente todo este tiempo. Entonces, por supuesto, hice lo responsable, amablemente informé a los acreedores que Roger, el infame deudor fugitivo, había resurgido. Después de eso, contraté un abogado y finalicé mi testamento. Todo lo que poseo, mis ahorros, mis propiedades, se entregará a una fundación benéfica tras mi fallecimiento. Se gestionará profesionalmente y se donará a quienes lo necesiten. Alicia no verá ni un centavo. Una vez resuelto todo eso, reservé un paquete de viaje de lujo y emprendí un viaje de meses por todo el país. Había pasado toda mi vida sacrificándome por los demás, primero pagando deudas, luego criando a Alicia, luego ayudando a cuidar a Emma. Trabajé sin parar nunca a vivir para mí. Ahora, a punto de cumplir 60 años, finalmente no me quedaba nada ni nadie que me detuviera. Así que me hice una promesa, ya no viviría al servicio de las necesidades ni expectativas de nadie. De ahora en adelante, mi vida sería solo mía.
Con dinero y tiempo de mi lado, hice lo que quise. Viajé de costa a costa, vi paisajes impresionantes y me di cuenta de lo vasta y hermosa que podía ser la vida. Solía pensar que mi mundo giraba en torno a mi pequeña familia, que pasaría mis últimos años ayudando a Alicia, limpiando su vida. ¿Qué broma había sido aquella? En mi camino, conocí a personas como yo, mujeres fuertes que también habían sido traicionadas por hijos desagradecidos. Ellas también eligieron la libertad por encima de la frustración, y reímos, compartimos historias y disfrutamos de la vida juntas. Después de 3 meses, finalmente regresé a casa, exhausto pero realizado. La edad me estaba pasando factura, y tanto viajar me había dejado un poco agotada. Lo primero que hice al regresar fue programar una revisión médica completa. Era hora de empezar a cuidarme de verdad. Pero justo cuando me dirigía al hospital, me encontré con Alicia. Ella se abalanzó sobre mí, bloqueando la entrada, con el rostro contorsionado por la rabia, sin importarle quién la estaba mirando. Mamá. ¿Por qué no me dijiste que las deudas de papá no estaban saldadas? Le quitaste el dinero. ¿Cómo pudiste? ¿Sabes el desastre que ha causado esto? Esa gente vino directamente a nuestra casa. ¿Qué se supone que Alexander debe pensar de mí ahora? ¿Qué piensa de papá? Y ahora, quiero que tomes ese millón y lo uses para poner la casa a tu nombre para que podamos vivir todos juntos de nuevo. Si lo haces, olvidaré el pasado y estaremos en paz. Increíble. Ella realmente pensó que podía regresar a mi vida, reasignar mis bienes y cancelar todo lo que hizo como si nada. ¿Ella quería ese dinero? Sobre mi cadáver. Alicia, ya tomaste tu decisión. Roger y tú ya son una familia. Ya te lo dije, ya no tengo hija. Incluso al enfrentarme a la hija que una vez aprecié tanto, me obligué a mantener la calma. No merecía mi ira, y no tenía intención de dejar que me quitara ni una pizca más de energía. Titubeó al ver mi indiferencia. Su confianza, la arrogancia que siempre portaba como armadura, se quebró de repente. Porque en el fondo, siempre había creído que jamás la abandonaría del todo. Esa fue la raíz de su valentía. Las palabras crueles, la traición, la manipulación, nunca temió las consecuencias. En su mente, yo siempre sería la madre que perdonaba, que se doblegaba, que se arrastraba tras cada pelea, simplemente porque solo tenía una hija. Pero ya lo había superado. Ella ya tenía 30 años, estaba casada y tenía su propia familia. Yo había cumplido con todos los deberes que una madre puede cumplir. Y a juzgar por su egoísmo y avaricia, ya no me hacía la ilusión de que me cuidaría en mi vejez. Si un día realmente llegara a ser demasiado viejo para manejar mis necesidades, simplemente tomaría mi dinero y me iría a la mejor residencia de ancianos que pudiera encontrar. Mamá, suavizó la voz. Lo siento, ¿vale? Me equivoqué. No debí haberme peleado contigo por papá. Por favor, no te enfades más. Perdóname, ¿quieres? Dijo las palabras adecuadas, pero no había rastro de culpa en sus ojos. Ninguno. Solo cálculo. Y seamos claros, nunca dije que no pudiera reconectar con Roger. Era su propia proyección, su propia culpa, su propia paranoia. Lo que no podía aceptar era la facilidad con la que me decía que me fuera de su casa. La rapidez con la que abrazaba a la mujer que destrozó nuestra familia, como si yo, su madre, nunca hubiera existido. No eres tú quien está mal, dije en voz baja. El error fue mío, por no haberte criado mejor. Ella se sonrojó de vergüenza y su expresión se retorció por la frustración. Sabía lo que estaba pensando. ¿Por qué no me perdona? ¿Por qué esto no resulta como siempre? Pensó que una disculpa sería suficiente. Que volvería a mi antiguo rol, humilde, indulgente, desesperado por arreglar las cosas. Pero yo ya no era esa mujer. Suspiré y luego decidí que era mejor dejar todo sobre la mesa. Te lo voy a poner simple. Aunque te perdonara, no recibirías ni un centavo. Ya hice mi testamento, cada dólar, cada propiedad que poseo, se destinará a la caridad después de mi muerte. Financiará la educación de niños desfavorecidos, niños que realmente merecen una oportunidad. Así que,
Si tienes tiempo para ir tras mi dinero, quizá puedas invertirlo en hacer algo significativo con tu vida. Y en cuanto a tu querido padre, ¿ese $1.000.000 que me dio? Era mi justa compensación. No lo voy a devolver, ni ahora ni nunca. Y no lo olvides, todavía tiene una deuda de más de 1 millón. Es su responsabilidad, no la mía. Quería comprarse una mansión, ¿no? Veamos si de verdad es tan rico como dice. Un hombre exitoso como él no estaría amasando unos cuantos cientos de miles de dólares, ¿verdad? La cara de Alicia palideció en el momento en que mencioné el testamento. ¿Hiciste un testamento? ¿Quién te dijo que podías hacer eso? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Mamá, ¿por qué me haces esto? Ese dinero sigue siendo de mi padre. Al final debería haber sido mío. Solo lo estás acumulando para hacerme sufrir. Ella prácticamente gritaba, como si le hubiera robado algo a lo que tenía derecho, como si yo fuera un villano sin corazón, en lugar de la madre que había sacrificado todo por ella. Piensa lo que quieras, dije rotundamente. Ya terminé de desperdiciar aliento. Había esperado semanas para esta cita en uno de los mejores hospitales privados de la ciudad. Si no me registraba pronto, perdería mi turno por completo. Pasé junto a ella y caminé hacia la entrada sin siquiera mirar atrás. Alicia se quedó allí, furiosa, pateando el suelo con frustración, pero lo único que pudo hacer fue mirarme fijamente mientras yo me alejaba, tranquila, serena y finalmente libre. Cuando terminé mi revisión de cuerpo completo, el cielo ya había comenzado a oscurecerse. Afortunadamente, no apareció nada grave, solo años de fatiga acumulada y tensión interna que necesitaban tiempo, descanso y cuidados adecuados para sanar. Cuando salí del hospital, Alicia ya no estaba en el mismo sitio. No lo pensé 2 veces. Supuse que, ahora que todo estaba perfectamente claro, finalmente se rendiría. Pero subestimé su persistencia. Esta vez trajo a Emma consigo, pensando que la presencia de un niño podría ablandarme. Como aún no podían atravesar las puertas de la comunidad de la villa, esperaron afuera, con la esperanza de interceptarme. Abuela. Te extrañé muchísimo. La dulce vocecita de Emma resonó en cuanto me vio. Sonrió radiante y vino corriendo hacia mí con los brazos extendidos. Pero esa sonrisa, la misma que una vez me pareció tan adorable, ahora solo me recordaba el día en que gritó lo mucho que me odiaba, repitiendo el desdén de su madre. No respondí de la manera que esperaban. En lugar de abrir los brazos para atraparla, me moví silenciosamente hacia un lado. Emma se tambaleó hacia adelante, fallando el blanco y casi cayendo. Se giró hacia mí confundida, visiblemente sorprendida. Quizás era demasiado pequeña para entender lo que acababa de pasar, o quizás simplemente había olvidado todas las instrucciones ensayadas de Alicia. Y entonces, como era de esperar, la máscara cayó. Ella rompió a llorar y gritó, ya no fingiendo ser dulce. Abuela mala. No me caes bien. Te odio. No quiero volver a verte nunca más. Alicia corrió a su lado, tapándose la boca rápidamente y forzando una sonrisa. Mamá, es solo una niña, no lo dice en serio. Antes de que llegáramos, me decía cuánto te extrañaba. Emma siguió llorando un rato antes de calmarse por fin, con su carita aún frunciéndome el ceño con resentimiento. Los niños no saben mentir, la verdad. Era evidente que, bajo la influencia de Alicia y Alexander, hacía tiempo que había dejado de verme como su abuela. Y, sin embargo, fui yo quien le dio el biberón, le cambió los pañales y me quedé despierta por la noche para consolarla. Ya no me quedaba paciencia. Ya ni siquiera quería mirarlos. No vuelvas a buscarme, dije con frialdad. Ya te lo dije, no vas a recibir ni un céntimo de mí. Pero Alicia, en lugar de alejarse, de repente cayó de rodillas frente a mí, con los ojos rojos e hinchados. Me pilló completamente desprevenido. ¿Qué demonios haces? Aunque te arrodilles, no cambiará nada. Mamá, se le quebró la voz y por fin empezaron a correrle las lágrimas. Algo pasó, todo se derrumbó. Papá se llevó a Eva y huyó con todos nuestros ahorros. Hasta el último centavo. Alexander dijo.
Si no puedo recuperar el dinero, se va a divorciar de mí. Cuando el cobrador de deudas, que hacía tiempo que había descartado la posibilidad de volver a ver ese dinero, se enteró de que Roger había regresado, por supuesto que llamó a su puerta. Al principio, Roger se hizo el papel de hombre reformado. Dijo que había triunfado en los negocios y que podía pagar la deuda sin problema. El cobrador, cautivado por su aspecto refinado y sus palabras seguras, le concedió unos días de gracia. Pero la verdad era que Roger no tenía esa cantidad de dinero. Si la hubiera tenido, no habría estado aprovechándose de Alicia. El cobrador no tardó mucho en darse cuenta de que lo habían engañado de nuevo. Roger, claramente, no tenía intención de devolver nada, incluso se preparaba para desaparecer, como había hecho tantos años atrás. Cundió el pánico. El cobrador empezó a aparecer todos los días en la puerta de Alicia, gritando y exigiendo el pago, convirtiendo su hogar en un caos. Fue entonces cuando Roger se desesperó. Vino arrastrándose hacia mí, intentando recuperar el cheque de $1.000.000 que me había dado. Patricia, vamos, nos casamos una vez. Solo devuélveme ese dinero por ahora, te juro que te lo devolveré cuando todo se tranquilice. Habló con el tipo de humildad que no había mostrado en años, ya no era el hombre engreído que había visto junto a Eva en la jornada de puertas abiertas. Lo miré y solo sentí desprecio. El mismo hombre que había desaparecido durante 3 décadas, dejándome sumida en sus deudas mientras él vivía felizmente con su amante, ¿tenía ahora la audacia de pedirme un favor? ¡Qué broma! Si quieres que lo considere, Roger, ponte de rodillas y discúlpate. Fue un golpe cruel y pequeño, una frase sarcástica y descartable. Pero para mi sorpresa, realmente lo hizo. Cayó de rodillas y suplicó, con la vergüenza y la desesperación grabadas en su rostro. Miré a Eva y arqueé las cejas. Ella también debería arrodillarse. Ha estado disfrutando de la buena vida todos estos años mientras yo estaba atrapada limpiando tu desastre. Una pequeña reverencia de disculpa no estaría de más, ¿no crees? El orgullo de Roger se retorció en su rostro, pero se volvió hacia Eva y, apretando los dientes, le dijo, Eva, hazlo. Por mí. Por nosotros. El rostro de Eva se puso rojo, luego blanco y sus labios temblaron de indignación. ¿Quieres que me arrodille ante ella? Su voz era estridente, cortante como un cristal roto. Sonreí burlonamente. ¿No quieres arrodillarte? Entonces no te molestes en pedir el dinero. Roger apretó la mandíbula y la miró suplicante. Y finalmente, a pesar de toda la furia y la humillación, Eva se arrodilló a su lado, con lágrimas en los ojos, humillada y amargada. Pero al verlos a ambos postrarse en el suelo, no me sentí victorioso. No me sentí reivindicado. Simplemente me sentí vacío. Todos esos años de sufrimiento, de repente, nada de eso parecía importar más. Le di una leve sonrisa fría. Lo he pensado. Mi respuesta sigue siendo no. Roger levantó la cabeza de golpe, con la incredulidad y la rabia deformando su rostro. ¿Estás bromeando? No, no lo soy. Y si intentas algo, recuerda, este lugar está bajo vigilancia. Ante cualquier amenaza o violencia, me aseguraré de que te arresten antes de que llegues a la puerta. Ese dinero que me diste no fue un regalo. Fue un pago por 30 años de deuda y sufrimiento que me hiciste pagar. No puedes recuperarlo. Me di la vuelta y me alejé, dejando atrás sus maldiciones. Ya no eran nada, solo un par de payasos buscando migajas. Pero Roger no había terminado. Como no podía sacarme nada, volvió la mirada hacia Alicia. No sospechó nada hasta que encontró la caja fuerte vacía. Todos sus ahorros, cada joya, cada objeto valioso que había acumulado a lo largo de los años, incluidos los regalos que una vez ahorré para ella, habían desaparecido. Al principio, pensó que era un robo. Llamó a la policía y presentó una denuncia. Pero la investigación lo dejó todo clarísimo. Roger y Eva habían desaparecido, otra vez. Igual que hacía 30 años. Peor aún, como la identidad legal de Roger no había sido completamente restaurada, rastrearlo ahora era casi imposible.
Se había llevado más de $30.000 en efectivo, y con las joyas y los objetos de valor, la pérdida fácilmente superaba el $500,000. Fue entonces cuando me di cuenta, Alicia nunca había pasado apuros. Solo fingía ser pobre para seguir desangrándome. Alexander, incapaz de soportarlo más, la culpó de haber traído a un ladrón a su casa. Le dio un ultimátum: recuperar el dinero o enfrentarse al divorcio. Sin ningún otro lugar a donde recurrir, Alicia regresó arrastrándose. Ella estaba parada frente a mí, la hija que una vez abracé con tanto cariño, ahora llorando desesperada y sin poder hacer nada. ¿Sentí lástima? Un poco. Quizás. Pero solo brevemente. Porque sabía que si la ayudaba ahora, solo estaría haciéndole daño otra vez. Y años después, lo olvidaría, igual que todos mis sacrificios. Me daría la espalda en cuanto le conviniera. Necesitaba caer. Necesitaba este fracaso para finalmente afrontar la realidad. ¿Por qué había creído alguna vez que un hombre que la había abandonado durante 30 años de repente se convertiría en un padre devoto de la noche a la mañana? El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Vete a casa, dije en voz baja. Ya te lo dije, ya no tengo hija. Ella me miró con incredulidad y luego se derrumbó por completo, cayendo al suelo llorando. Pero no importaba cuán amargos fueran sus llantos, no importaba cuánto se sacudieran sus hombros con sollozos, nada cambiaba. Algunos daños no se pueden reparar. Algunas heridas no sanan con disculpas. No sé exactamente cómo Alicia logró limpiar el desastre después de que todo se vino abajo, solo que, al final, Alexander siguió adelante con el divorcio. Lo que quedaba en su cuenta bancaria conjunta se dividió y se usó para saldar parte de la hipoteca anticipadamente. En el acuerdo, dividieron la casa a partes iguales, pero Alexander finalmente le pagó a Alicia una suma global para comprar su parte. Luego la echó, junto con Emma. Ni siquiera se molestó en pelear por la custodia. Por lo que he oído, apenas paga la manutención que ordenó el tribunal, e incluso esa exigua cantidad nunca llega a tiempo. Sinceramente, solo puedo decir esto: todos los hombres son iguales. Lo que Alicia nunca supo fue que, incluso antes del divorcio, ya había visto a Alexander comprando del brazo de otra mujer. Su lenguaje corporal era demasiado íntimo para ser inocente. El divorcio era inevitable, era solo cuestión de tiempo. Tras la separación, el comportamiento de Alicia cambió por completo. Se volvió volátil, irritable y amargada. No tardó mucho en arruinar un proyecto importante en el trabajo y la despidieron de inmediato. Ahora vive del poco dinero que le quedó del divorcio, hacinada en una caravana destartalada con Emma. Con el tiempo, adquirió malos hábitos: apuestas, alcohol. Cayendo en picada. Cuando Emma tuvo edad suficiente para empezar la escuela, Alicia ni siquiera podía pagar la matrícula. Al final, no soporté ver a la niña sufrir por las decisiones de su madre. Contacté con una escuela cercana y, discretamente, pagué por adelantado varios años de matrícula, de forma anónima. Porque pase lo que pase, un niño merece una educación. Por supuesto, Alicia nunca supo que fui yo quien lo hizo posible. Me encargué de ello. Sí, me ablandé de nuevo. Lo admito. Pero me prometí que no me quedaba más remedio. No más. Si Alicia no puede recomponerse después de todo esto, nadie, ni siquiera su propia madre, podrá salvarla. En cuanto a Roger y Eva, finalmente hay nueva información de la policía. Resulta que sus llamadas aventuras comerciales a lo largo de los años estaban lejos de ser legítimas. No pasó mucho tiempo hasta que la verdad sobre el llamado éxito empresarial de Roger salió a la luz por parte de la policía. Resulta que el dinero que había ganado a lo largo de los años no había sido ganado honestamente, sino robado. Roger había estado cometiendo pequeñas estafas en diferentes estados, manteniéndose astutamente discreto. Robo de identidad, planes de inversión falsos, contratos fraudulentos. Era un estafador en toda la extensión de la palabra. Así fue como logró financiar su fugaz vida de lujo con Eva. Pero esta vez no tuvo tanta suerte. Con el cobrador de deudas y Alicia presentando denuncias policiales, las autoridades finalmente atacó los cabos. Su nombre empezó a aparecer en expedientes antiguos. Se presentaron testigos.
Se encontraron patrones. Y la red de mentiras que había tejido durante años finalmente se desenmascaró. Sus crímenes ya no eran rumores, se convirtieron en pruebas contundentes. Eva no era una simple espectadora pasiva. Lo había ayudado a blanquear dinero, había ocultado registros e incluso se había hecho pasar por socia en algunas operaciones. Al concluir la investigación, fue declarada culpable de complicidad y acusada de complicidad. Ambos fueron sentenciados, Roger, por múltiples cargos de fraude, Eva, por conspiración y obstrucción. Estarán tras las rejas durante mucho, mucho tiempo. Mientras tanto, Alicia tocó fondo. No tenía ni idea de a dónde recurrir, no le quedaba nadie en quien apoyarse. Pero entonces, algo cambió. Vio a Emma empezar la escuela, un milagro posible gracias a un benefactor anónimo. Nunca supo que era yo, y yo nunca tuve intención de decírselo. Pero quizás ese solo acto encendió una chispa en ella. Empezó a creer, quizás por primera vez en años, que alguien allá arriba le estaba dando una segunda oportunidad. Alicia dejó de beber. Dejó de jugar. Lenta y dolorosamente, se recuperó. Empezó a trabajar a tiempo parcial, uno tras otro, limpiando oficinas, reponiendo estanterías, contestando teléfonos. No había orgullo en ello, solo una silenciosa determinación de volver a valerse por sí misma. Y cada pocas semanas llegaba una carta a mi buzón. Siempre eran de ella. Nunca volvió a pedir perdón. Nunca suplicó que la recibieran de nuevo. Simplemente escribía, cartas breves y sinceras llenas de disculpas, reflexiones y arrepentimientos. Las leí todas, incluso cuando no estaba seguro de querer hacerlo. Con el tiempo, la ira que sentía se atenuó. No podía fingir que no había pasado nada. No podía borrar el dolor. Pero sí podía elegir soltar el peso que dejaba atrás. Entonces me puse en contacto con mi abogado y modifiqué mi testamento